Yo quisiera hoy comentar con ustedes solamente una imagen, una gráfica que es parte de algo que ya hemos comentado en varias ocasiones y que desde luego ha despertado mucho interés público, aunque a veces en algunas personas un estado de confusión respecto a la terminología cuando se usa la expresión aplanar la curva epidémica. Hoy hemos decidido presentarles otra visualización del mismo fenómeno, que es la ocurrencia de casos de COVID en el tiempo, pero con una representación de la curva de casos acumulados. La curva de casos acumulados. Esta curva de casos acumulados es la curva que va sumando la cantidad de personas enfermas que se notifican y en este caso particular, en esta visualización, se confirman día con día. Aquí es importante visualizar y recordar que la vigilancia epidemiológica no depende solamente de casos confirmados, depende de un número amplio de indicadores diversos. Cuando nos referimos a las personas enfermas, también son casos sospechosos, que ustedes ya dominan perfectamente la perspectiva, son personas que cumplen una definición porque tienen síntomas característicos y se les toma una muestra a las personas que tienen enfermedad suficientemente grave para ser hospitalizados y esta se manda a analizar al laboratorio y un tiempo después, tecnológicamente en 6 horas, considerando todo el proceso desde la toma de muestra, el envío, el procesamiento en el laboratorio y la integración de resultados y la comunicación, puede llevarse hasta algunos días. Bueno, ese es el contexto. En esta imagen que ven ustedes, que ahorita comentaré, se muestran los casos acumulados. Y estos casos acumulados siempre aumentan, nunca disminuyen, hasta que llegan a un punto en donde ya no aumentan y lo único que puede pasar es que se conviertan en una recta plana, en una línea plana, porque pasa el tiempo y ya no aparecen casos. Eso ocurrirá cuando estemos en el final de la curva de casos nuevos, la famosa curva que parece una montaña. Cuando sube uno es el periodo de máxima transmisión y luego empieza uno a bajar, y aunque disminuye el número de casos nuevos, como la suma de casos ya no tiene reversa, pero tampoco se siguen agregando casos, entonces se vuelve plana esa línea. Si me pasan varias, ahorita les digo cuáles, solo para que vean ustedes a cuál hace referencia, y regresamos ahorita a esta. Vámonos para atrás, si es tan amable, para atrás, aquí, la siguiente, aquí, es esta curva. Esta curva con la que ustedes están muy familiarizadas y familiarizados, la presentamos todas las noches, y es la suma de casos confirmados que tenemos desde el 28 de febrero, cuando tuvimos el primer caso confirmado registrado. Entonces, tengan en mente, esta curva nunca va a disminuir, esta curva solamente suma los casos que ya se han presentado y, como hemos dicho también cada día, la epidemia activa son los últimos 14 días, más o menos por aquí, 14 días. Esto es lo que está activo, esto es lo que ya pasó, y son personas que o bien muy lamentablemente perdieron la vida, o bien se recuperaron y están ya integradas a su vida normal. Entonces, es esta curva. La siguiente, ahora sí vámonos a la que estamos comentando. Aquí. Lo que se muestra aquí es el resultado de las proyecciones o predicciones matemáticas que hizo el grupo científico, uno de los grupos científicos que es con el que hemos venido trabajando principalmente, del Centro de Investigación en Matemáticas, un centro público de investigación, CONACYT, y del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que es uno de varios grupos académicos con los que hemos estado trabajando, a quienes siempre les agradeceremos su muy generosa y desde luego destacada ayuda, y por supuesto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a su directora, la doctora
María Elena Álvarez Builla, quien ha coordinado todo este esfuerzo. En una curva epidémica de casos nuevos, ya están ustedes familiarizadas, pero también en una de casos acumulados, los ejes de la gráfica son los mismos. Es el tiempo, en este caso representado por días transcurridos desde una fecha referencial, concretamente es 27 de febrero, cuando se registró el primer caso, que se confirmó en la madrugada del día 28, y el número de casos que se van registrando a lo largo de ese tiempo. 5,000, 10,000, 15,000, los que pudieran registrarse a lo largo del tiempo. Esta línea roja representa lo que hubiera ocurrido si no se hubieran hecho las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿De dónde vino esta predicción? Vino del conjunto de datos observados hasta el 22 de marzo, fecha inmediata anterior a que entrara en funcionamiento la Jornada Nacional de Sana Distancia, y de un modelo matemático que sigue unas reglas básicas sobre la probabilidad de cambiar del estado de susceptible al estado de expuesto al virus, al estado de infectado e infectante por el virus, al estado de recuperado. Ese es un modelo matemático muy clásico en epidemiología matemática, se le llama el modelo SEIR. Pero a lo que voy es que este es lo que hubiera ocurrido si no se hubieran hecho las intervenciones de sana distancia. ¿Qué hubiera ocurrido? Hubiera ocurrido que habríamos empezado, no se ve porque están superpuestas las curvas, pero también hay una línea roja aquí. Habríamos tenido los casos aumentando cada día, el número nuevo de casos se seguiría sumando y aumentarían y aumentarían, hasta llegar a un punto donde ya no pueden aumentar más porque ya transcurrió la curva epidémica. Y en ese momento, que hubiera sido el 10 de abril, habríamos tenido la extinción de la epidemia. Todo esto es la Ciudad de México, que quede muy claro, el Valle de México, de hecho, el Valle de México, pero se habría extinguido esa curva epidémica aproximadamente el 10 de abril. Y después ya no sumaríamos casos y seguiría esta recta plana, con la cuenta de casos que se hubieran sumado hasta el momento. Noten ustedes, porque es verdaderamente impresionante, que tan solo del 28 de marzo al día 10 de abril, en estos 12 días, se habría agotado la epidemia. Uno podría pensar que positivo, hubiéramos tenido una epidemia muy corta, ya hoy estaríamos despreocupados, pero no, porque lo preocupante es que hubiéramos tenido la cantidad de casos que se puede tener a lo largo de varias semanas y meses en tan solo esos 12 días. Y habríamos llegado a sumar estos 40,000 casos, casi 38,500 casos, en tan solo 12 días. Evidentemente hubiera colapsado el Sistema Nacional de Salud. El sistema de atención no habría sido competente para recibir a tanta gente. Esto es solo la Ciudad de México, solo la Ciudad de México. En contraposición tenemos estas tres curvas. En realidad son actualizaciones de la predicción, pero noten ustedes que en el color azul oscuro, azul marino, es la predicción original del 22 de marzo. Y es lo que habría ocurrido cuando se hicieron las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Las otras dos, la azul claro y la verde, son simplemente actualizaciones en esas fechas, el 27 de abril y la más reciente el 21 de mayo. Hemos tenido otras en medio casi cada semana, pero ponemos estas tres para no abrumar la gráfica. Las curvas son muy semejantes. Finalmente, en las columnas de color salmón tenemos lo que ha estado ocurriendo con los casos confirmados a lo largo del tiempo. También es muy notorio cómo la predicción desde la primera ha sido considerablemente certera, cercana a la realidad que se ha presentado a lo largo de todos estos días. Hemos tenido
21.800 casos observados. Noten que está trunco el 13 de mayo, Ojo, esto es hasta el 13 de mayo en el Valle de México. Hasta el 13 de mayo en el Valle de México. Está con 21.800 casos y se estima que habríamos tenido para esa fecha 38.773 casos. La predicción había considerado 23.380, en realidad tuvimos 21.800. Finalmente, ¿qué va a pasar? Y esto es lo que a algunas personas les ha causado la confusión, que dicen, ¿dónde está lo aplanado si esta curva sigue subiendo? Esta curva siempre va a subir hasta que llegue a un punto de inflexión como este y ya no siga subiendo. A eso no se le llama aplanar la curva, se llama doblar la curva, cambiar la dirección, la tendencia de cambio de la curva. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando ya tengamos el descenso final, que todavía falta un poquito menos de la mitad de esta curva epidémica, y ocurrirá más adelante. ¿Cuándo? En las fechas que hemos señalado en la otra curva. ¿Podría ocurrir que al final del día tengamos la misma cantidad acumulada de casos? Sí, claro que podría ocurrir. Entonces tampoco hay que tener la expectativa de que se reduce necesariamente el número absoluto de casos. En general se reduce, pero el objetivo fundamental es que los casos, los contagios que pueden ocurrir no ocurran en un tiempo muy breve que sature y colapse el Sistema Nacional de Salud y que por lo tanto se pueda atender a las personas y no deprivarles de esa atención. Entonces quería compartir con ustedes, es otra perspectiva visual de cómo se cambió o aplanó la curva epidémica. Es esto lo que ocurrió, lo que ha estado ocurriendo, comparado con esto, que es lo que habría ocurrido si no se hubiera hecho las intervenciones de salud pública.